El monasterio donde nadie esperaba visitas. El monasterio de Santa Aurelia estaba lejos de todo, lejos del ruido, lejos de las carreteras principales, lejos de cualquier historia que valiera la pena contar, o eso creían las monjas. Era un lugar construido para desaparecer del mundo. Muros gruesos, blancos, que envejecían sin prisa. Jardines pequeños donde los pasos parecían flotar. Campanas que sonaban solo para recordar que el tiempo aún existía. Sor Clara llevaba 20 años viviendo allí. Había ingresado joven, con una fe tímida, más curiosa que fuerte. Con los años, esa fe no se volvió más ruidosa, pero sí más profunda. En el silencio aprendió a escuchar. En la rutina aprendió a observar. Y en la quietud aprendió a aceptar que, a veces, Dios habla bajito, demasiado bajito. Aquella tarde de viernes, las nubes parecían arrastrarse sobre los tejados del monasterio. El viento olía a tierra mojada y a un presagio que no tenía nombre. Sor Clara estaba a la portería, revisando un cuaderno de pedidos, cuando escuchó un motor detenerse al otro lado del portón. No era común. Nadie llegaba sin avisar. Nadie entraba así como así. Un golpe discreto interrumpió su respiración. Toc, toc. Ella abrió una rendija. Un hombre de voz cansada dijo: «Buenas tardes, hermana. ¿Puedo entrar un momento?» No parecía un peregrino. No parecía un turista extraviado. No parecía necesitar nada que el monasterio pudiera ofrecer. Tenía algo en los ojos, una mezcla de gravedad y desgaste, como si llevara años sin descansar. Su ropa era sencilla, pero su postura, recta, firme, casi militar, lo delataba como alguien acostumbrado a mandar, no a pedir. Sor Clara dudó. Sintió una presión en el pecho que no sabía interpretar. ¿Busca confesión?, preguntó, con la voz tratando de sonar neutra. El hombre negó lentamente. Solo silencio. Era una respuesta extraña. En un monasterio todo era silencio. Pero él lo dijo como si lo necesitara para no quebrarse. Sor Clara abrió el portón. El hombre entró sin prisa, observando el claustro, los muros, las sombras que se extendían como dedos largos entre las columnas. «Puede pasar a la capilla», dijo la monja. «Nadie lo molestará allí». Él asintió. «Gracias, hermana». Cuando caminó hacia la capilla, Sor Clara notó algo. Cada paso suyo parecía cargar décadas. El tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino de la conciencia. No sabía quién era, ni imaginaba que la historia del país lo había tenido en su centro. Para ella era simplemente un alma necesitada. Alguien que venía huyendo de algo que no se ve, pero que pesa. Pasaron minutos, quizás media hora, quizás más. El tiempo, dentro del monasterio, se comportaba como un animal salvaje. Avanzaba, retrocedía, se detenía, cambiaba de ritmo sin previo aviso. Cuando Sor Clara volvió a mirar hacia la capilla, vio algo que la obligó a inhalar profundamente. El hombre no estaba sentado. Estaba de rodillas. No rezaba. No movía los labios. Solo sostenía la mirada clavada en el altar, como alguien que intenta descifrar un mensaje que nunca llega. Clara sintió un estremecimiento, como si estuviera presenciando algo íntimo, algo que no estaba hecho para ser visto por ojos humanos. Cuando finalmente el hombre se levantó, ella se acercó despacio, con precaución. Él la vio, respiró hondo y preguntó: «Hermana, ¿usted cree que Dios escucha aunque uno llegue tarde?» Sor Clara no entendió. O tal vez sí, pero no se atrevió a decirlo. «Dios siempre escucha», respondió. «Otra cosa es lo que uno hace con lo que escucha de vuelta». El hombre bajó la mirada, como si aquella frase hubiera tocado un nervio que llevaba años inflamado. «Gracias», murmuró, «y perdón por llegar así, sin avisar». Dio unos pasos hacia la salida, pero se detuvo un segundo, dudando, como si pensara en revelar algo más. Finalmente no lo hizo. Salió del monasterio sin dejar nombre, sin dejar rastro. Sor Clara lo observó alejarse. No tenía idea de quién era. No lo sabría hasta mucho después, cuando una visitante ocasional mencionó un nombre que la dejó inmóvil: Álvaro Uribe Vélez. Pero en ese momento, nada. Solo un hombre cansado y una pregunta que lo perseguía como sombra. Esa noche, por primera vez en años, Sor Clara no logró dormir. Algo en la mirada de aquel extraño había quedado atrapado detrás de sus párpados. No era miedo, no era curiosidad. Era la sensación de haber sido testigo de algo que aún no entendía, y que, de una forma inexplicable, la involucraba. La pregunta que no dejaba dormir. Sor Clara rara vez soñaba. Dormía poco, sí, pero siempre con la calma de quien conoce sus propias sombras. Sin embargo,
Esa noche, la noche en que aquel hombre extraño entró al monasterio, el sueño se volvió un territorio inquieto. Se despertó varias veces, con la sensación de haber olvidado algo urgente. El rostro del visitante aparecía y desaparecía en su mente como una vela encendida en medio de un túnel. No recordaba su nombre, porque nunca lo dijo, pero recordaba su postura, recordaba su mirada, recordaba la pregunta: Dios escucha aunque uno llegue tarde. Era la voz de alguien acostumbrado a tener control, preguntando por primera vez como un niño perdido. Esa contradicción era lo que más la perturbaba. Al amanecer, Sor Clara se levantó antes de que sonaran las campanas. Fue directo a la capilla. Necesitaba ver el lugar donde él había estado de rodillas. No sabía para qué. La capilla aún estaba oscura. Entró sin encender luces. Se sentó en la misma banca donde él no se sentó. Sintió, de una manera que no sabría explicar, que algo invisible seguía allí. No era una presencia maligna, tampoco una divina. Era la huella emocional de alguien que había venido a buscar algo que no encontró o que no se atrevió a recibir. El silencio parecía distinto desde su visita. Más denso, más lleno, como si el aire guardara un secreto que no pertenecía al monasterio. Mientras rezaba, Sor Clara se sorprendió pensando en algo que nunca pensaba. En la vida de los otros, en el mundo allá afuera, en la política, en los conflictos, en los hombres que cargan decisiones que afectan a miles. Ella nunca había sentido interés por esas cosas. La fe la había llevado a refugiarse del ruido, no a analizarlo. Pero ese hombre parecía traer el ruido del país incrustado en los hombros. Durante el desayuno, las demás hermanas notaron su distracción. «Sor Clara, ¿le pasa algo?», preguntó la Madre Superiora. Ella negó con una sonrisa suave. «Solo dormí mal». Era mentira. Lo que le pasaba no tenía nombre todavía. El día continuó como cualquier otro. Lavar, rezar, cuidar el huerto, preparar medicinas simples con plantas del jardín. Pero en cada pausa, en cada silencio, la imagen del visitante regresaba. Al mediodía, la tormenta que había amenazado desde la tarde anterior finalmente cayó sobre el monasterio. Truenos lejanos, lluvia golpeando las tejas, un clima perfecto para meditar o para inquietarse aún más. Sor Clara decidió revisar el cuaderno de visitas, uno que llevaba más por costumbre que por necesidad. Obviamente, él no estaba registrado. No había dejado nombre. No había dejado intención. Nada. Al pasar las páginas, una idea se instaló sin permiso. ¿Y si era alguien importante? Sacudió la cabeza de inmediato. No. ¿Quién vendría a un monasterio perdido? ¿Y por qué? Esa clase de hombres van a oficinas, a reuniones, a salones de crisis. No a capillas silenciosas que huelen a incienso viejo. Sin embargo, había algo en su forma de observar el altar. Un respeto extraño, casi solemne, pero cargado de algo más oscuro, algo que no era culpa y tampoco arrepentimiento. Una especie de cálculo existencial. Como si ese hombre hubiera venido a preguntarle a Dios no qué debía hacer, sino que tanto costaría lo que ya había hecho. Ese pensamiento la estremeció. La tormenta siguió mientras Clara limpiaba el pasillo que conducía al claustro. Cada trueno parecía reforzar el peso de la pregunta del hombre. Dios escucha aunque uno llegue tarde. La frase resonaba más fuerte que la lluvia. Clara trató de interpretarla con caridad. Tal vez era un padre arrepentido. Tal vez un esposo que había tomado malas decisiones. Tal vez un hombre que había dejado que el tiempo pasara sin reconciliarse con alguien que ya no estaba. Pero algo dentro de ella, una intuición que no sabía de dónde venía, le decía que el contexto era otro, que la pregunta venía de alguien acostumbrado a decisiones que no se arreglan con flores ni perdones. Al caer la tarde, la Madre Superiora le asignó a Sor Clara la tarea de cerrar la portería. Era rutinario, nada extraordinario. Al hacerlo, vio las marcas de las llantas que todavía permanecían en el barro del camino. La lluvia no las había borrado del todo. Se inclinó un poco. Las huellas eran profundas, de un vehículo pesado, probablemente blindado. Su corazón dio un pequeño salto. No de miedo, de comprensión. Empezó a unir puntos que aún no eran puntos. Sensaciones, detalles, pequeñas cosas que, solas, no significaban nada. Pero juntas empezaban a dibujar una silueta. En ese momento, Sor Clara sabía una cosa. Aquel hombre no llegó al monasterio por casualidad. Llegó porque ya no tenía un lugar donde esconder sus preguntas. Y sin saber cómo, se dio cuenta de que la suya no sería la última respuesta que él buscaría allí. No sabía quién era él. No sabía qué había hecho.
No sabía por qué había llegado, pero sabía algo más importante. Él volvería. El peso de una presencia que no convenía nombrar. Durante la semana siguiente, el monasterio vivió en una calma engañosa. Los rezos se mantuvieron iguales, las tareas iguales, las rutinas iguales, pero el ambiente, no. Algo había cambiado desde la noche de la visita. No una amenaza, no un peligro, sino una vibración silenciosa, como si el viento arrastrara un rumor que nadie podía escuchar, pero todos podían sentir. Las hermanas notaban el comportamiento extraño de Sor Clara, aunque ninguna lo decía en voz alta. Ella seguía siendo obediente, meticulosa, respetuosa, pero estaba más atenta a los sonidos del camino, como si esperara que un motor desconocido volviera a detenerse frente a la portería. Cada vez que las campanas marcaban las horas, su mirada se desviaba hacia la puerta. No esperaba a un visitante. Esperaba al visitante. Y lo peor era que ni siquiera sabía por qué. La Madre Superiora la llamó una mañana mientras Clara ordenaba el depósito de medicinas. Sor Clara, he notado que anda pensativa, dijo con suavidad. Disculpe, madre. No es mi intención preocuparla. No me preocupa que piense. Me preocupa que no puede decirme en qué piensa. Clara bajó la mirada. No podía decir la verdad. No porque fuera peligrosa, sino porque no tenía forma concreta. Era como tratar de explicar un presentimiento. Se vuelve pequeño en cuanto lo pronuncias. Es solo cansancio, mintió. La Madre Superiora asintió, pero no estaba convencida. Antes de irse, lanzó una frase que Clara no esperaba. A veces, hija, cuando Dios pone a alguien en nuestro camino, no siempre es para ayudarlo. A veces es para que aprendamos algo sobre nosotras mismas. Clara se quedó quieta. No sabía si eso era una advertencia o una intuición, pero la frase la acompañó durante toda la jornada. 3 días después, ocurrió algo que rompió la rutina por completo. La portería sonó. Un golpe seco. Solo uno, como si quien tocara no tuviera duda de que abrirían de inmediato. Sor Clara sintió un vuelco en el pecho. No fue emoción, ni miedo, fue reconocimiento. Abrió la puerta. No era él. Era un joven vestido de civil, con una chaqueta común y un corte de cabello que intentaba pasar desapercibido. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella. El hombre dudó un segundo antes de hablar. Vengo de parte de un visitante reciente. ¿Desea pasar a orar? No. Solo quería preguntar si él dejó algo aquí. Sor Clara lo miró fijamente. El joven no tenía aspecto de peregrino, tampoco de devoto. Tenía la postura de alguien acostumbrado a recibir órdenes, no a pedir favores. No dejó nada, respondió Clara, aunque sabía que la pregunta no era literal. ¿Le dijo algo? No. ¿Le preguntó algo? Solo una pregunta sobre Dios, respondió ella. ¿Cuál? Clara mantuvo el rostro sereno. Eso pertenece a la confesión del corazón, no a la curiosidad del mundo. El joven la estudió unos segundos más, como si intentara deducir qué tanto había visto, qué tanto había entendido, qué tanto recordaba. Finalmente asintió. Si él vuelve, dijo, hágame saber. Clara respondió con la firmeza educada de quien entiende perfectamente el límite entre fe y manipulación. Aquí solo obedecemos a Dios, no a quienes lo buscan por conveniencia. El joven se marchó sin replicar. Cuando la puerta se cerró, Sor Clara sintió un temblor que recorrió sus manos. No por el visitante, sino por la confirmación silenciosa que él representaba. Lo que pasó aquella noche había sido importante. Y no para ella, para ellos. Esa tarde, mientras barría el claustro, recordó el vehículo negro, las huellas profundas en el barro, la pregunta cargada de un peso que no pertenecía a un desconocido común. La idea que intentó alejar desde el principio volvió a ella, más nítida, más inevitable. Ese hombre no era cualquiera. Había una razón por la que nadie debía saber que estuvo allí. Había una razón por la que enviaron a alguien a preguntar. Había una razón por la que su actitud no encajaba en la humildad de un peregrino. Y aunque ella no sabía su nombre, entendió algo esencial. Las personas que llegan buscando a Dios no siempre buscan consuelo. A veces buscan absolución sin testigos. A veces buscan legitimidad. A veces buscan silencio. Esa revelación la sacudió, porque de repente comprendió que lo que había presenciado no era una oración. Era una negociación interna. Una reflexión que, si se interpretaba mal, podía mover fuerzas más grandes que ella, que el convento, que cualquier palabra dicha en confesión. Sor Clara no sabía de política, pero sabía leer el alma humana. Y el alma de ese hombre no había venido a buscar paz. Había venido a preguntarle a Dios si su destino seguía siendo suyo, o si ya lo había entregado demasiado tarde.
Esa noche, Sor Clara no pudo rezar. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre de rodillas. No por fe, no por humildad, por peso, por carga, por un secreto que no cabía en el pecho de un solo hombre. Y lo peor no era lo que vio. Lo peor era lo que ahora sabía sin querer saberlo. No todas las confesiones se dicen con palabras. Algunas se muestran, algunas se intuyen, algunas se revelan en una sola pregunta que cambia a quien escucha. Sor Clara había escuchado esa pregunta, y ahora la llevaba con ella, como una cruz silenciosa, como un recordatorio incómodo, como un misterio que no tenía derecho a compartir, pero tampoco a olvidar. El peso no era de él, el peso era de ella ahora, y algo en su interior le dijo con claridad desgarradora: ese hombre volverá, pero la próxima vez no vendrá solo con una pregunta. Cuando el silencio empieza a cambiar tu carácter. Sor Clara siempre había sido una mujer equilibrada. Su carácter era sereno, y su fe la sostenía con firmeza. Pero desde aquella noche, algo en ella había comenzado a fracturarse de manera lenta y silenciosa. No un quiebre evidente, no un derrumbe, más bien una erosión constante que solo se nota cuando ya ha avanzado demasiado. Era el tipo de erosión que no deja marcas visibles, pero se transforma la forma en que una persona respira, observa, espera. Los días siguientes transcurrieron entre rezos, tareas domésticas, atención a los enfermos y los silencios interminables del monasterio. Pero la mente de Sor Clara no encontraba reposo. El silencio, que antes era su refugio, comenzó a volverse un espacio incómodo. Antes, el monasterio callaba. Ahora, el monasterio acusaba. Cada rincón parecía recordarle la visita. Cada oración parecía contener la sombra del hombre que se había arrodillado en la penumbra del oratorio. Cada repetición del rosario era un recordatorio de la pregunta que él había lanzado al cielo y que, sin quererlo, había quedado suspendida dentro de ella. La comunidad notó los cambios. No en sus acciones. Seguía siendo puntual, obediente, dedicada, sino en su mirada. La Madre Superiora la observó un mediodía, mientras servían el almuerzo. Clara movía las manos con torpeza, como si estuviera allí sin estarlo, como si la mitad de su ser estuviera atrapada en otro momento, otro lugar, otra conversación incompleta. «Hija», le dijo la Madre Superiora esa tarde, «ven a mi despacho». Clara obedeció. La habitación era sencilla, con un escritorio de madera desgastado y una cruz sin adornos en la pared. Un lugar para hablar con claridad, no para esconderse. «Desde hace días noto que llevas algo encima, algo que no es propio de tu espíritu». Clara respiró hondo, buscando palabras que no comprometieran la verdad ni traicionaran su voto. La tensión entre obediencia y silencio se volvió un nudo en su garganta. No sabría explicarlo. «Madre», admitió. La madre la miró con calma paciente. «No hace falta explicarlo. Basta con reconocerlo. Hay silencios que dan paz». «Sí, madre. Y hay silencios que consumen», completó ella. Clara bajó la mirada. «Creo que consume». La madre la tomó de las manos, un gesto que rara vez hacía. «No estás obligada a cargar nada sola». Clara sintió, aunque sabía que, en este caso, no podía hacer otra cosa. No por lealtad hacia el hombre que había llegado aquella noche, sino por la intuición profunda de que cualquier palabra mal dicha podría despertar fuerzas que no pertenecían al mundo del convento. Las noches se volvieron más pesadas. Dormía poco, oraba más, pero sin encontrar consuelo. Se sorprendía volviendo a escuchar, en la memoria, el tono del hombre, su pregunta exacta, su forma de respirar entre las frases. Había un detalle que la atormentaba especialmente. El hombre no preguntó por perdón. Preguntó por permiso. Ese matiz la perseguía. Era un matiz que no pertenecía a un alma arrepentida. Era el matiz de alguien que ya había decidido actuar y buscaba confirmación divina para continuar. Y ese pensamiento daba miedo. Una noche, mientras barría el pasillo que conectaba el oratorio con la enfermería, escuchó un ruido leve que no supo identificar. No era un paso, no era un golpe, era más bien la sensación de una presencia. Se detuvo, miró hacia el final del pasillo. No vio a nadie, pero sintió que no estaba sola. El corazón comenzó a latirle fuerte. Un frío fino, casi imperceptible, recorrió su espalda. Era irracional sentir miedo dentro del convento. Pero desde aquella visita, Clara había comprendido que no todo lo que llega a un monasterio es espiritual. Hay cargas humanas que se infiltran donde deberían reinar la paz y la inocencia. Y esas cargas, una vez dentro, cambian la forma en que se percibe incluso lo divino. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió dentro de ella misma.
Sor Clara empezó a desconfiar. No de las hermanas, no de su fe, sino de lo desconocido. Cada persona que tocaba la puerta para pedir agua, ayuda o una oración era evaluada sin que ella pudiera evitarlo. Cada visitante parecía sospechoso. Cada sombra parecía un recordatorio. Cada ruido nocturno parecía un aviso. Y eso la desgarraba, porque iba en contra de todo lo que se suponía que debía ser. Una mujer que veía a Dios en todos, no una mujer que veía peligro en algunos. Pero así es como funciona el peso de ciertos silencios. No solo guardan secretos, transforman almas. Una tarde, mientras acomodaba velas en la capilla, se descubrió mirando hacia la entrada del lugar, esperando casi con certeza que él regresara. No con devoción, no con gratitud, con algo más oscuro, más inevitable, anticipación nerviosa, porque había entendido algo que no quería aceptar. El hombre volvería, tarde o temprano, y cuando lo hiciera, el silencio que había cargado desde aquella noche exigiría nuevas preguntas, nuevas tensiones, nuevas cargas. No era un presentimiento místico, era lógica de espíritu. Quien busca a Dios con urgencia rara vez se conforma con una sola noche de oración. Clara cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, sintió miedo real, no por lo que había escuchado, no por lo que había visto, sino por lo que intuía. La próxima vez no sería testigo accidental. Sería parte involuntaria de una verdad que no le pertenecía, y ese pensamiento no se podía borrar con rezos, ni con silencio, ni con fe, porque había dejado de ser una hermana tranquila en un monasterio. Había empezado a convertirse, sin quererlo, en guardiana de un misterio que podía destruir a quien lo nombrara. El amanecer llegó con un frío extraño, uno que no tenía que ver con el clima ni con las paredes viejas del convento. Sor Clara lo sintió apenas abrió los ojos. No era una sensación física, era un aviso, una intuición fina, casi imperceptible, como el roce de una hoja cayendo sobre el hombro. Un presagio. Ese día, desde temprano, todo en el monasterio parecía más silencioso de lo normal. Los pasos de las hermanas eran más medidos. Las oraciones parecían pronunciadas en un tono más bajo. Incluso los pájaros del patio cantaban menos. Clara lo notó con inquietud. El mundo, cuando presiente algo, se acomoda de maneras extrañas. Al mediodía, mientras ordenaba frascos en la pequeña enfermería, escuchó un golpe seco en la puerta principal del convento. No era un golpe desesperado, ni uno tímido. Era un golpe firme. De esos que no piden permiso. De esos que anuncian presencia. Sor Clara sintió un latigazo en el pecho. No necesitó palabras, ni nombres, ni ver rostros. Supo quién era. Una hermana corrió hasta la enfermería. Sor Clara, dijo con urgencia. Lo buscan en la entrada. Clara sintió que el aire se espesaba. ¿Quién? La hermana no respondió enseguida. Tragó saliva. Un hombre que dice, que necesita hablar con usted. La respiración de Clara se desacomodó. Sus manos temblaron apenas. No preguntó más. No necesitaba hacerlo. El pasillo hacia la entrada parecía más largo que nunca. Cada paso era una confirmación de algo inevitable. Un recordatorio de que no existen encuentros aislados, de que todo retorno trae consecuencias. Cuando llegó a la puerta, lo vio. Allí estaba él, el mismo hombre que había entrado una noche cargando una pregunta que no le pertenecía al mundo. El mismo hombre que había rezado en silencio, respirado con dificultad, buscado respuestas que no encontró en ningún altar. Pero esta vez era distinto. Estaba erguido, mirada más afilada, silencio más denso, ojos más pesados. Había algo resuelto en él, algo peligroso, no por lo que pudiera hacer, sino por lo que ya había decidido internamente. «Hermana», dijo con una voz que parecía mezclada entre cansancio y determinación. «Necesito hablar con usted, otra vez». Clara sintió un vuelco en el estómago. No era miedo de él, era miedo del propósito. Asintió en silencio. «Pase». Lo llevó al oratorio, el mismo sitio del primer encuentro. Apenas se sentaron, el hombre se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y se tomó la cabeza con ambas manos. Respiró hondo. «Hermana», dijo sin levantar la vista, «usted escuchó algo que nunca debió escuchar. Algo que...» Se detuvo, no fue confesión, pero tampoco fue simple desahogo. Clara sintió un nudo en la garganta. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto, ni tan directo. No respondió. Guardó el silencio que el lugar exigía. Cuando el hombre por fin levantó la mirada, sus ojos estaban cargados de un peso distinto al de la primera vez.
He vuelto porque, titubeó, porque necesito que me responda, con verdad. Clara tragó saliva. Sintió el corazón latirle en las sienes. ¿Responderle qué? Él se acercó un poco más, como si temiera que el aire mismo pudiera robarle la pregunta. Usted escuchó mis dudas aquella noche, pero ahora quiero saber algo. ¿Lo que escuchó cambió su opinión sobre mí? La pregunta cayó como piedra en agua quieta, no por su contenido, sino por su intención. El hombre no buscaba guía espiritual, buscaba confirmación humana. Quería saber si su secreto, su dilema, su sombra, había contaminado a un alma ajena. Clara respiró hondo. Sabía que cualquier palabra era peligrosa. Lo era el silencio. Lo eran las palabras. Una respuesta podía ser interpretada como juicio, otra como aprobación, otra como amenaza. Entendió entonces la naturaleza verdadera de su carga. El silencio no era protección para ella, era protección para él. Y lo más aterrador, él lo sabía. Clara no se apresuró a responder. Dejó que el silencio se asentara como una manta pesada entre ambos. Luego, con voz baja, dijo: «Lo que escuché no era un juicio. Era un hombre hablando con Dios». Las palabras parecieron detenerlo. El hombre cerró los ojos un instante, como si recibiera un golpe suave pero certero. Entonces, dijo apenas audible: «¿No me teme?». Clara no respondió de inmediato. Era cierto que había sentido miedo, pero no de él, sino del poder que cargaba su pregunta. Al final, respondió: «Temo a quienes buscan certezas, cuando deberían buscar paz». El hombre abrió los ojos. Había algo nuevo en ellos, algo que no estaba en la primera visita, algo que no venía de su cargo ficticio en esta historia, ni de su influencia, ni de su reputación. Venía de una certeza íntima, la certeza de que su alma ya no tenía retorno. Ese instante fue suficiente. Clara entendió por qué debía callar, no para protegerlo, no para encubrir nada, no por obediencia ni por miedo, sino porque había comprendido que la pregunta del hombre no era un acto de vulnerabilidad, era un acto de confesión sin confesión, un aviso sin palabras, una sombra buscando donde apoyarse. Y ella no podía convertirse en ese apoyo, no sin perderse. Por eso debía callar, por él, por el convento, por ella misma, por todo lo que esa pregunta representaba. Cuando él se levantó para irse, Sor Clara lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, él se giró hacia ella. «Hermana, ¿volveré?». Ella lo miró con una paz triste. No se encuentra la respuesta donde debe buscarla. Él asintió, sin saber si eso era consuelo o despedida, y se marchó. Sor Clara cerró la puerta. Apoyó la frente contra la madera. Respiró hondo. Ya entendía por qué debía callar. Porque algunos secretos no destruyen a quien los guarda, sino a quien los pronuncia. Y ella no estaba dispuesta a cargar esa destrucción, ni en nombre de Dios, ni en nombre del hombre, ni en nombre de nadie. La lluvia cayó toda la noche sobre el convento de Santa Veridia, como si el cielo quisiera borrar huellas que nadie debía seguir. Cuando amaneció, el silencio era tan grande que el canto de un solo pájaro parecía un grito. La hermana Camila despertó con la sensación inquietante de que algo había cambiado. No solo en ella, sino en aquel hombre misterioso que había llegado la noche anterior, el hombre que decía llamarse Álvaro, aunque nunca había mostrado un documento. Mientras las demás monjas rezaban en la capilla, ella se dirigió al pequeño huerto detrás del convento. Tenía la intuición, casi visceral, de que lo encontraría ahí. Y así fue. Álvaro estaba sentado en un banquito de madera, mirando la tierra húmeda, dejando que la bruma matinal le mojara el cabello. Su postura era extraña. Hombros tensos, manos entrelazadas y una inquietud latente, como un caballo que oye un trueno antes de que los demás lo perciban. «Buenos días, Álvaro», dijo la hermana Camila con suavidad. «No sé si es un buen día, hermana», respondió él sin girarse. «No dormí, no por la cama dura, sino por lo que pasó anoche». Camila respiró hondo. La oración compartida, la pregunta que él hizo, esa pregunta que parecía arrancarle un pedazo del alma, aún resonaba en su memoria. «¿Crees que un hombre puede volver a ser bueno después de decisiones que lo marcaron para siempre?». Ella había sentido que detrás de esas palabras había años de peso, y tal vez algo más oscuro. La oración hizo su parte, Álvaro, dijo ella acercándose. «Pero el resto depende de ti». Él soltó una risa seca, ahogada. «Hermana, usted no entiende, o quizás sí. Hay cosas que uno carga sin querer, cosas que no se pueden decir en voz alta porque pronunciarlas toman forma. Y cuando toman forma, se vuelven reales.
Camila no respondió. Había aprendido que el silencio era un lugar seguro donde los corazones se abrían solos. Después de un instante, él continuó. Anoche, cuando usted dijo la verdad, pesa menos cuando se comparte. Algo dentro de mí se quebró. Pero no sé si quiero compartir la mía. Porque temo que deje de ser yo. Quizás eso es justo lo que necesitas, respondió ella. Álvaro la miró por primera vez ese día. Había en sus ojos una mezcla de cansancio extremo y un brillo que parecía estar al borde de extinguirse o encenderse con fuerza. Hermana, ¿usted alguna vez sintió que su vida tomó un rumbo que no le pertenecía? Como si alguien hubiera escrito una historia en la que usted solo actúa sin elegir. La pregunta le atravesó el pecho. Años atrás, antes de entrar al convento, Camila había tenido su propio laberinto. Un futuro planeado por otros, una culpa heredada y un silencio impuesto. Ella sabía exactamente cómo se sentía no ser dueña de su vida. Sí, respondió sin dudar. Y por eso estoy aquí, para empezar una historia donde yo decido quién soy. Álvaro cerró los ojos. Parecía que esa respuesta le dolía, y al mismo tiempo le daba un pequeño descanso. Hermana, si yo le contara lo que me persigue, usted pensaría que soy un monstruo. No, dijo ella con firmeza. Pensaría que eres humano. Él apretó los puños. Lo que pregunté anoche, esa pregunta no era teórica. Es lo que me mantiene despierto desde hace años. Yo he cargado con decisiones que se detuvo, tragando saliva, que cambiaron vidas. Pero no puedo decirte cuáles. No puedo. Camila se sentó a su lado, dejándole espacio, sin tocarlo. No necesitas decirme detalles, Álvaro. Solo necesitas decirte la verdad a ti mismo. No soy juez. No soy policía. No soy tu conciencia. Solo soy alguien que quiso escucharte porque vi dolor donde otros solo verían dureza. Él exhaló lentamente. El aire salió de su pecho como una confesión que no encontró palabras. Hermana, su voz tembló, apenas un hilo. Lo que realmente me aterra es que quizá ya no sé quién soy sin ese peso. Tal vez me acostumbré a ser el hombre que guarda silencio. Entonces, susurró ella, ha llegado el momento de empezar a hablar. El sonido repentino de golpes en la puerta principal del convento lo sobresaltó. Eran fuertes, urgentes, como si alguien necesitara entrar de inmediato. Álvaro se puso de pie instintivamente. Su mirada cambió. Ya no era un hombre cansado, sino alguien que percibía peligro. ¿Esperan visitas?, preguntó él. A estas horas. No, respondió Camila con el ceño fruncido. Los golpes se repitieron. 3 veces. Más fuertes. La hermana Camila miró a Álvaro. Él ya estaba dando un paso hacia atrás, como si el instinto le gritara que debía esconderse. Hermana, dijo con voz grave, no habla todavía. Podría ser. No terminó la frase. Tal vez no quería ponerle nombre al miedo que acababa de despertar. La hermana Camila sintió un escalofrío. Por primera vez desde que lo conoció, sintió que aquel hombre no era solo un alma atormentada, sino alguien que estaba siendo buscado, alguien que no debía ser encontrado. Y los golpes en la puerta eran solo el comienzo. La noche había caído sobre el convento como un telón pesado. Las campanas ya habían marcado la última oración. Las luces estaban casi todas apagadas y los pasillos se encontraban en ese silencio espeso que solo existe cuando un lugar santo duerme. Pero Sor Elena no podía dormir. Había pasado toda la tarde con un torbellino en el pecho. Cada palabra de la conversación con Uribe, cada pausa, cada mirada suya al piso, cada frase que parecía esconder otra debajo, todo vibraba en su memoria. No era miedo, era intuición. Una intuición vieja y fina, esa que las mujeres que han vivido más de lo que cuentan desarrollan como un sexto sentido que nunca se equivoca. Y esa intuición le decía una cosa. Algo en ese hombre estaba a punto de romperse. Justo cuando terminó de convencerse de que debía dejarlo en paz, un sonido la sobresaltó. Un golpe seco. No fuerte, no violento. Apenas un leve choque de madera contra madera. Provenía del pasillo que conducía a la sala de invitados. Sor Elena se levantó de su cama, tomó su hábito y salió. Las luces eran apenas unas líneas doradas filtrándose por los marcos de las puertas. Avanzó. A mitad del pasillo. Se detuvo. La puerta de la sala donde Uribe había pedido quedarse esa noche estaba entreabierta. Solo 1 centímetro, pero suficiente para que una tira de luz cálida escapara hacia el corredor. Sor Elena tragó saliva. «Señor», susurró suavemente, apoyando 2 dedos sobre la madera. No obtuvo respuesta. Empujó un poco más la puerta. La escena era extraña. Uribe estaba sentado en una silla rústica, con los codos sobre las rodillas, la mirada clavada en el piso.
La lámpara detrás de él proyectaba su sombra sobre la pared, alargada, temblorosa. Era como si no hubiera escuchado la puerta, o como si lo hubiera escuchado, y no le importara. ¿Puedo pasar?, preguntó ella. Él asintió sin levantar la vista. Sor Elena entró en silencio. Caminó hasta quedar frente a él. Pero Uribe no levantó la cabeza. Solo habló con la voz más desprotegida que ella le había escuchado jamás. «Hermana, ¿usted cree que un hombre puede cargar tanto tiempo con algo que ya no le pertenece?» Ella no respondió. Sabía que no debía interrumpirlo ahora. Uribe apretó las manos, entrelazando los dedos con fuerza. «¿Sabe qué es lo peor de haber sido alguien importante?», continuó. «Que uno deja pedazos de sí mismo regados por todas partes, y tarde o temprano, esos pedazos vuelven a pedir cuentas». El silencio que siguió fue largo. Ella podía oír cómo su respiración se quebraba en cada exhalación. «Hoy usted me preguntó qué faltaba en mi vida», dijo él, con la voz baja. Y yo no quise responderle. No porque no lo supiera, sino porque nunca me habían hecho esa pregunta sin esperar una ventaja, sin querer algo a cambio. Sor Elena cerró los ojos un instante. Ahí estaba la herida que había estado percibiendo todo el día. Un hombre desgastado por haber sido usado, leído, interpretado, juzgado, pero nunca escuchado. Y lo más extraño, prosiguió, es que no me preguntó como una monja. Me preguntó como una mujer que mira a otro ser humano. Entonces levantó la mirada, y en sus ojos había un dolor profundo, antiguo, y una súplica silenciosa. «Lo que falta en mi vida», dijo finalmente, «es algo que perdí hace tantos años, que ya no sé cómo era tenerlo». Sor Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. «¿Y qué es lo que perdió, señor?», preguntó con suavidad. Uribe tragó aire, como si revelarlo fuera un esfuerzo físico. «Paz», susurró. «No la del país. Esa no depende de un solo hombre. Hablo de la otra, la personal, la interna, la que se construye en soledad». Una lágrima, pequeña pero inevitable, rodó por su mejilla. «La paz», repitió, «que yo mismo destruí». Sor Elena dio un paso hacia él. «No como monja, como ser humano. Todavía puede buscarla», dijo. «No», negó él. «No hasta que cierre ciertos ciclos. Hay cosas que hice, y otras que permití. Y aunque muchos las olvidaron, yo no». El silencio volvió a caer sobre la habitación. Pero esta vez no era un silencio tenso. Era un silencio que se siente justo antes de que alguien confiese algo que lleva demasiado tiempo oculto. Uribe respiró hondo. «Hermana, esta noche necesito que usted escuche algo que no he dicho en años. Algo que jamás he podido contar sin que tenga consecuencias». Ella sintió el pulso acelerarse. Ese era el momento. La puerta entreabierta. El peso de la intuición. Las sombras sobre la pared. Todo conducía a ese instante. «Dígame», susurró. Uribe levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y determinación. «Le voy a contar qué fue lo que pasó aquella noche», dijo. «Esa que cambió todo». Sor Elena contuvo la respiración. Y justo cuando Uribe iba a empezar, la puerta del pasillo se abrió de golpe. Una silueta apareció en la entrada. Sor Elena dio un paso atrás. Uribe cerró la boca de inmediato. Y el secreto volvió a hundirse en la oscuridad. El eco que persistió incluso cuando la fe cayó. La hermana Lucía siempre creyó que los momentos decisivos de la vida llegaban con señales claras, una palabra reveladora, una coincidencia precisa, una emoción intensa. Ese era el molde mental que había construido con los años, la forma en que justificaba sus decisiones y le daba sentido al mundo. Pero lo ocurrido con aquel hombre, el extraño de mirada dura, manos tensas y voz quieta, no encajaba en ninguno de esos moldes. Pasaron semanas después de la oración compartida, y aún así había noches en las que despertaba sintiendo que algo la observaba desde adentro. No era miedo, no era angustia, era un eco, persistente, paciente, como una presencia que no reclamaba, pero tampoco se iba. El eco no tenía forma, no tenía nombre, no tenía rostro, pero sí tenía un origen, la pregunta. Esa pregunta simple pero desbordada que él había pronunciado con voz tensa, casi quebrada, casi avergonzada. «Hermana, ¿usted cree que un hombre puede salvarse después de haber tomado decisiones terribles, incluso si lo hizo convencido de que eran necesarias?» Lucía había escuchado confesiones de toda clase. Pecados triviales, pecados atroces, dudas inocentes, miedos profundos, pero nunca, jamás, una pregunta tan circular, tan cargada de dolor y al mismo tiempo tan contenida. Como si Fío hubiese cargado una piedra durante demasiados años y temiera soltarla no por el peso que traía,
sino por el ruido que haría al caer. Por eso, aunque ella respondió con calma esa noche, su mente había seguido trabajando desde entonces, tratando de descifrar no la pregunta, sino al hombre detrás de ella. Cada día, mientras caminaba por los pasillos silenciosos del convento, recordaba pequeños detalles que en su momento le parecieron irrelevantes, pero ahora brillaban con un significado distinto. La postura firme, como la de alguien acostumbrado a ser observado. La manera en que evaluaba cada rincón sin parecer que lo hacía. El modo en que controlaba su respiración cuando hablaba, como quien está entrenado para que nada escape más allá de lo permitido. Y sobre todo, la forma en que evitó mirarse a sí mismo cuando ella le invitó a hacerlo. No era un hombre cualquiera. No era un feligrés perdido. Y definitivamente no era alguien que buscara guía espiritual por costumbre. Era alguien que había llegado a ese lugar por necesidad. Por una urgencia que Lucía no alcanzó a comprender, pero que reconoció como auténtica. La autenticidad, ese fue el verdadero detonante del eco. A veces, en la capilla vacía, mientras apagaba las velas que usa para la oración nocturna, la hermana Lucía cerraba los ojos y trataba de recordar exactamente cómo se sentía su presencia. Y aunque su memoria era precisa, había algo que se escapaba. Una sombra emocional que había quedado atrapada en el aire de aquella noche. Al principio creyó que era simple curiosidad. Luego pensó que era preocupación. Después consideró que era un llamado a rezar por él. Pero ninguna de esas explicaciones la dejó tranquila, porque lo que se quedó en ella no era solo él. Era la posibilidad de lo que él representaba. Un hombre poderoso, o que alguna vez lo fue. Un hombre marcado por decisiones insondables. Un hombre acostumbrado a cargar sin mostrarlo. Había temblado por un instante frente a ella. No de miedo, no de vergüenza, de humanidad. Y eso, precisamente eso, era lo que más la inquietaba. Con los días, la hermana Lucía comenzó a notar un cambio interno. Algo sutil, indefinible, algo que no correspondía a palabras, sino a perspectiva. Ya no veía los pecados como solía verlos. Ya no escuchaba las confesiones de la misma manera. Ya no juzgaba las dudas ajenas con la inocencia de antes. Había adquirido una forma nueva de mirar, una que no buscaba la culpa, sino la raíz, una que no se enfocaba en el acto, sino en la carga que venía después. Era como si la pregunta de aquel hombre hubiera abierto una grieta por donde entraba una luz extraña, una luz que iluminaba no lo sagrado, sino lo humano. Esa luz no traía paz, tampoco traía miedo, traía responsabilidad, la responsabilidad de saber que, a veces, el alma no se rompe por lo que hace, sino por lo que intenta olvidar. Y fue ahí cuando la hermana Lucía entendió algo que nunca había querido admitir. A veces, la fe no está para absolver. A veces, la fe está para acompañar en silencio, para poner una mano en el hombro de alguien que no pide perdón, pero sí pide respirar. Hubo una noche, casi un mes después, en la que la hermana Lucía salió al jardín del convento. Había luna llena. El viento soplaba suave. Era uno de esos momentos en que todo parece dispuesto para una revelación. Y sin embargo, lo que sintió fue lo contrario. Un vacío extraño, como si algo o alguien hubiese terminado su ciclo dentro de ella. «¿No va a volver?», pensó. Y la certeza fue tan nítida que le recorrió la espalda como un soplo frío. Aquel hombre, quien fuera que fuese, lo que hubiese sido, lo que hubiese hecho, había aparecido en su vida como un meteoro silencioso, brillante por un segundo, oscuro al instante siguiente. Pero había dejado rastro. Un rastro tenue, casi invisible, pero imborrable. No necesitaba saber su nombre. No necesitaba entender su historia. No necesitaba cargar su peso. Su papel había terminado. Y el de ella también. Sin embargo, el eco quedó. Como quedan ciertos sueños. Como quedan ciertos silencios. Como queda una pregunta que no busca respuesta. Porque la respuesta, en el fondo, tampoco salvaría a nadie. La hermana Lucía miró hacia el cielo, y por primera vez en su vida, rezó no para pedir, ni para agradecer, ni para comprender. Rezo para soltar. Todo. A él. A su pregunta. A su sombra. Rezo para devolverlo al mundo. Ese mundo que se mueve entre decisiones que nadie entiende, cargas que nadie ve y silencios que solo Dios, o lo que sea que haya allí arriba, sabe escuchar. Y cuando terminó de rezar, lo supo. A veces, el verdadero milagro no es cambiar a alguien. Es haber sido el lugar donde, por un instante, alguien se permitió dejar de fingir. Y la historia siguió su curso. Y la fe también. Pero el eco permanecería. Porque hay encuentros que no transforman la vida. Transforman la forma de sostenerla. El último nombre que nunca se dijo.
La hermana Lucía envejeció con serenidad, como las personas que no se sienten en deuda con el mundo. Su vida continuó entre rezos, silencios, amaneceres tibios y noches donde la fe flotaba como un hilo delgado entre lo que somos y lo que nos gustaría ser. Pero con los años, aquel encuentro, ese que comenzó con un hombre desconocido, tembloroso en su dureza, incrédulo en su necesidad, no desapareció. No se volvió un recuerdo claro, ni tampoco un fantasma. Fue algo distinto, una sombra leve que acompañaba su manera de mirar la vida. Y aunque nunca volvió a verlo, jamás se permitió olvidarlo. Los años pasaron sin anuncios. La vitalidad de antes se volvió lentitud. Los pasos firmes se volvieron arrastre suave. La voz segura se convirtió en un susurro pulido por el tiempo. Pero su claridad mental se mantuvo intacta, como una pequeña lámpara encendida en medio de un corredor silencioso. Fue una tarde fría cuando la superiora llegó con un periódico bajo el brazo. Lo dejó en la mesa común, sin intención de generar conversación. Las hermanas solían leer solo lo necesario: noticias de diócesis, anuncios parroquiales, comunicación de provincias religiosas. Nada más. Pero esa tarde, algo llamó la atención de Lucía. No un titular, no una foto, no una tragedia. Un nombre conocido por todos. Un nombre repetido. Un nombre que había recorrido generaciones y provocado discusiones en cada esquina del país. Lo leyó una sola vez, y entonces lo supo. No dudó, no respiró más hondo. No se tomó un instante para procesarlo. Simplemente lo supo. Aquel hombre, el desconocido que había llegado una noche al convento buscando un respiro que solo la culpa otorga. Era el mismo hombre que ahora el país despedía con honores, controversias y discursos solemnes. Un hombre amado y detestado en igual proporción. Un hombre que había marcado la historia de muchas maneras, para muchos de formas irreconciliables. Un hombre que, aquella noche, no había buscado poder, ni credibilidad, ni testigos. Solo había buscado un lugar donde desarmarse, aunque fuera por unos minutos. Lucía cerró el periódico con cuidado. No por miedo, no por sorpresa, sino por respeto a la fragilidad humana que, en su momento, él le había mostrado. No sintió orgullo por haberlo acompañado. No sintió temor por lo que sabía. No sintió la necesidad de contárselo a nadie. El silencio, después de tantos años, ya no pesaba. Había aprendido a vivir con él como se vive con un perfume leve que nunca se termina de ir. Era parte de ella, parte de su forma de comprender la vida, parte de su relación con la misericordia. Al caer la noche, la hermana Lucía se quedó sola en la capilla. Las velas pequeñas parecían respirar con la misma calma que ella. Se sentó en el último banco, donde siempre había encontrado sosiego, y dejó que el silencio hiciera lo que mejor sabía hacer: ordenar. Por un instante, recordó su rostro. No como una figura pública, no como un nombre repetido, no como un personaje histórico. Lo recordó como un hombre fatigado, como un hombre que por primera vez no sabía qué hacer con el peso que llevaba encima, como un ser humano buscando un rincón donde su máscara no tuviera sentido. Y comprendió algo que nunca había querido formular en palabras. Su papel no fue ofrecerle una respuesta, no fue absolverlo, no fue juzgarlo. Su papel fue ser testigo del instante exacto en que un hombre poderoso aceptó que también podía quebrarse. Y eso, solo eso, era suficiente. Años después, cuando la hermana Lucía murió, la comunidad revisó sus escritos personales para organizar su legado espiritual. Encontraron oraciones, reflexiones, dudas, esperanzas, pero ninguna mención a él, ninguna pista, ningún indicio. El secreto murió donde debía morir, en el corazón de quien sabía que no pertenecía al mundo, sino al alma. Nadie más supo de aquella noche. Nadie más imaginó lo que ocurrió. Nadie más entendió el eco que ella cargó. Y la historia quedó así. Un hombre buscó refugio en un convento. Una monja lo acompañó sin saber su nombre. Él se marchó con un silencio más liviano. Ella quedó con una pregunta que cambió su manera de mirar la vida. Nunca se volvieron a cruzar. Pero hay encuentros que no requieren segunda oportunidad. Hay silencios que cierran historias. Y hay preguntas que solo existen para recordarnos que incluso los poderosos, en la noche más oscura, buscan el mismo consuelo. Un lugar donde dejar de fingir que nunca tuvieron miedo.